¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarle. Esto es Morgan en línea. Les saluda un servidor, David Morgan, y le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos con temas de análisis, temas de interés, agradeciendo como siempre su participación, agradeciendo como siempre su comentario y sobre todo que nos siga semana con semana. Muchas gracias. Enormemente agradecidos. Algo que es reiterativo, que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero que sigue saliendo, nos sigue afectando, nos sigue doliendo, es la inseguridad. Cajeme vuelve a vivir, este pasado fin de semana, vuelve a vivir un episodio sangriento, un episodio doloroso, un episodio que preocupa enormemente a todos los cajemenses. Tenemos todas las corporaciones habidas y por haber aquí en Cajeme. Tenemos todo el apoyo, todos los elementos. Digo, yo no sé qué corporación no está en Cajeme, pero están todas, absolutamente todas las corporaciones aquí en Cajeme. Y seguimos reaccionando ante la violencia. Ya se ha comprobado en nuestro país, a partir de esta famosa estúpida guerrita que emprendimos en contra del narcotráfico, a partir de esa enorme burrada que hiciera Felipe Calderón y que todavía la candidata independiente Margarita Zavala defiende como de los grandes logros de su marido, lo cual quiere decir que si ella quedara como presidenta, no solamente la continuaría, sino la reforzaría. Estamos hablando de que aquí en Cajeme, en pequeño, en un microcosmos de lo que es el país, de lo que es la situación en nuestro país, estamos viviendo periodos en los cuales se destierra la violencia, regresa otra vez, al parecer, esos días, ese lapso de tiempo donde la violencia baja, haga de cuenta que se está armando una olla de presión que de repente, ¡pum!, explota y explota en forma sangrienta, explota en forma violenta, cruenta. Torturados, desmembrados, en fin. Se vuelve a hacer una reunión, como se han hecho muchas ya, de las cuales la ciudadanía, pues la verdad, así como que tenemos mucha confianza, ¿no? No vemos cómo salir ni cuándo salir. Tenemos ya, vamos para 12 años, no, poco menos de 12 años, por supuesto, con esta guerrita contra el narcotráfico. Decimos guerrita porque es una estupidez emprenderse en una guerra en contra de un enemigo que ni siquiera alcanzaste a evaluarlo como debería de ser. Ni siquiera sabes dónde te estás metiendo o por qué te estás metiendo en ello. Simplemente por intereses, porque te hizo bien, porque fue una ocurrencia, por compromisos, te metiste en esa famosa guerrita. Y así fue como nos metió Felipe Calderón, la famosa Iniciativa Mérida, con el fin de hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos. Pero tanto Estados Unidos como México, porque Estados Unidos cada vez es mayor, también la preocupación cada vez es mayor, la droga, la sangre que corre en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no está mejor que nosotros. Quizás es menos espectacular lo que sucede allá, es cierto. Quizás los golpes en contra del crimen organizado son más espectaculares también. Pero lo cierto es que ellos también tienen un enorme problema y que, al igual que nosotros, lo están tratando, lo están enfrentando a través de la reacción de la fuerza pública. Pero, una vez más decimos, ¿cuándo vamos a voltear al origen del problema? Al verdadero origen del problema, en nuestro país simplemente. ¿Cuándo vamos a voltear al hecho de que la pobreza, el hecho de que la desigualdad, el hecho de que la falta de oportunidades, el hecho de que la ciudadanía, la población, no ve un mañana, nuestros chavos no ven un mañana en el cual el camino recto sea el más indicado? Eso es lo que provoca que todo el mundo diga, me meto a esto, no hay ningún problema. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que es un problema donde todos estamos involucrados? Donde no solamente es decir, es que la autoridad no está haciendo nada, sino que es decir también, ¿y tú como padre qué estás haciendo? ¿Cuántos chavos ahorita están como cabecillas, como subtenientes o sublugartenientes o no sé, encabezando el tráfico de drogas en nuestra población? ¿Cuántos chavos se están involucrando cada día más en el narcotráfico? ¿Por qué? Porque en el estudio,
en el esfuerzo, en la superación personal, no ven una alternativa. No les estamos dando una alternativa. ¿Por qué el gobierno mexicano no voltea hacia ese punto? Y estamos hablando de un problema gravísimo, que obviamente no somos especialistas, pero que somos copartícipes en cuanto a que somos los que estamos sufriendo la situación, los que estamos en constante desamparo, en constante indefensión ante el crimen. Estamos atacando las consecuencias de, pero no estamos atacando los orígenes de. Lo mismo Estados Unidos. Mientras ellos no combatan el consumo de estupefacientes, difícilmente van a poder quitarse el problema, pero no lo quieren ver así. ¿No les conviene? ¿No le conviene al gobierno mexicano? Por supuesto que al gobierno mexicano no le va a convenir. ¿Cómo le va a convenir al gobierno que la gente tenga un mejor nivel de vida? ¿Cómo le va a convenir al gobierno combatir el consumo de la droga cuando, por favor, si los políticos también se benefician del tráfico de la droga? Porque son también parte de la cadena de corrupción, la cadena de impunidad que existe en nuestro país. A ellos no les conviene que se acabe el narcotráfico, porque el narcotráfico financia campañas. Ay, no nos hagamos tontos, ¿sí? Por favor. O sea, si alguien me dice, no, es que mi candidato, por favor, todos los políticos de alguna forma están de menor o mayor medida siendo corresponsables de este asunto, por acción o por omisión, como usted lo quiera ver. Pero no estamos haciendo nada para combatir el origen de las cosas. Nuestros chavos se están perdiendo y ahí como ciudadanía, usted como padre, yo como padre, también somos corresponsables. ¿O qué? ¿No te das cuenta que de repente tu hijo empieza a cambiar? ¿No te das cuenta que de repente tu hijo empieza a traer unas troconas, empieza a traer una ropa, empieza a darse lujos que antes no se daba cuando el chavo es estudiante? O sea, ¿de dónde pudo haber sacado ese dinero? ¿O no te das cuenta? Qué casualidad, ¿verdad? Que tú como padre, que tú como mamá, no te das cuenta. Qué curioso, ¿no? Qué curioso y qué cómodo decir, pues es que la autoridad me lo tiene que cuidar. ¿Pero por qué te lo va a cuidar? La autoridad, ¿qué le importa? O sea, si todos sabemos que la autoridad de alguna forma también está coludida con este asunto, ¿quién te lo va a cuidar? O sea, desde ahí se inicia este enorme abanico de factores que provocan el narcotráfico y que a final de cuentas queremos combatirlo con la fuerza pública. Pero mientras sigamos reaccionando, nada más, porque es lo que estamos haciendo. Cajeme, a ver, hay que cambiar la estrategia. Hay que coordinarse mejor con las corporaciones. Hay que hacer mejor el combate al crimen organizado. Mientras siga habiendo consumo, mientras Cajeme sea un enorme consumidor de drogas, mientras nuestros chavos en Cajeme sigan en manos del narcotráfico, sigan en manos de la droga, el problema va a persistir. No nos hagamos tontos. Y ahí como sociedad, ¿qué estamos haciendo por nuestros chavos? Todos dicen, no nos hagamos tontos. Si la policía sabe dónde están todos los tiraderos, sí, y lo he dicho muchas veces, quizá la policía sabe dónde están los tiraderos, claro que sí, no lo dudo. Pero si el día de hoy quitas todos los tiraderos de Obregón, tomando Obregón como ejemplo de lo que está sucediendo a nivel nacional, si el día de hoy quitas todos los tiraderos de Obregón, todos, absolutamente todos, ese que está a la otra cuadra de tu casa o que está a 3, 4 cuadras, ese lugar donde tú ves, de repente pasas y ves gente extraña saliendo y entrando, esa otra casita donde de repente ves patrullas a altas horas de la noche, todos esos lugarcitos, vamos a suponer que hoy desaparecen, hoy, como dijera Fox, por arte de magia, hoy, mañana va a seguir habiendo venta de drogas. ¿Y sabes por qué? Porque tu hijo va a seguir consumiendo droga. Así de fácil. Así de fácil. Mientras tu hijo, mientras mi hijo, mientras nuestros hijos sigan consumiendo droga, el problema va a continuar. ¿Por qué no nos dicen eso? Yo recuerdo al principio cuando empezó el trienio actual de Faustino Félix Chávez, él lo dijo, lo reconoció. Tenemos un serio problema en Cajeme de descomposición social. Por ahí tenemos que empezar. Por ahí tenemos que iniciar. Pero en ese punto de identificar dónde está el problema y cómo vamos a empezar a trabajar, tenemos que ser conscientes nosotros que tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestra parte, para que se solucione el problema.
Perdón. Y eso, por supuesto, no quiere decir que hay que quitar las fuerzas del orden, agarrarnos de la mano todos y cantar alabanzas. No, 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 no. Tiene que ser un esfuerzo compartido. Que las fuerzas del orden hagan su trabajo, pero por otro lado que haya una estrategia donde combatamos de fondo, de origen el problema, que es el consumo de las drogas. Y analizar bien cuáles son los factores que están provocando que nuestros chavos, que nuestros jóvenes se vayan por el lado de las drogas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ellos no están viendo un futuro en el camino recto? ¿Por qué ellos no están viendo un futuro en el estudio, en la formación, en el trabajo? En el trabajo honesto. ¿Qué es lo que está pasando? No, creemos que entre más elementos, entre más corporaciones, entre más armas, entre más fonda por todo el pueblo, el problema se va a terminar. Y le aseguro que por ese camino nunca, pero nunca vamos a acabar con este cáncer que estamos viviendo toda la sociedad. Bien, hasta aquí nuestra participación el día de hoy. Le agradecemos enormemente su atención y por supuesto le invitamos a que participe con nosotros. Visite nuestra fanpage, denos like. Eso es lo que nos retroalimenta, eso es lo que nos hace seguir con el trabajo que tenemos ya poco más de 2 años realizando semana con semana para todos ustedes. Esta fue una producción general de Esteban Cibrián para www.morganenlinea.com. Herman Holguín, Community Manager. David Morgan Tapia, Informática, y un servidor, David Morgan, le deseamos lo mejor. Gracias, hasta la próxima.